Hola, entrevista sin filtro. Hola, Inés. Hola, Susana. Perdona, Susana. Ya me ignora, Inés, ya me ignora, llama directamente. Es que hoy tenemos una Sí. entrevista, pero de lujo. Uf. Mira, yo estoy, además, súper nerviosa, tía. Vamos a contar cómo llegamos hasta aquí. Que fue, tía, ¿a quién entrevistamos ahora? Totalmente. Y aquí dándole vuelta, nosotras dándole dando vuelta. vueltas. ¿A quién te apetece mucho entrevistar? Y estábamos ahí como, vaya mierda, tía. Y entonces Susana dice, ya está, vamos a tocar las puertas del cielo. Entonces, dijo dos nombres. Sí. Uno, todavía no nos contestó por más que le hemos escrito a sus diferentes secretarios. Y el otro, así como le mandamos un correo, inmediatamente contestó un correo con el asunto que dice sí. Wow. Y matador. El asunto fue matador. Sí, a la media hora de haberle escrito había dicho sí. Y, Oye, no vamos a ocultar nuestra reacción, que creo que empezamos a gritar, dar saltos, como adolescentes, ¿no? Que ven su ídolo, pues igual, ¿no? Nosotros hicimos ese comportamiento también. ¿Y por qué tanto jaleo? Porque Susana, la gente que no está en publicidad o que no está en estos temas de marketing Claro. y tal, no sabe quién cuernos es Tony Segarra, pero resulta Exacto. que sin saberlo es como si hubiera una especie de super ícono del pop o del rock que te fue grabando canciones en la cabeza, que en las situaciones cotidianas se te vienen las frases tipo, bueno, la que sea, pero desde la publicidad, con lo cual te gusta conducir, la República Independiente de tu casa, y un montón de publicidades que dijimos, hostia, qué buena, y que la repetiste y que la usaste en tu casa con tu gente, son de la agencia de Tony Segarra. Evidentemente él solo no, con su equipo, pero bueno, es un tío hiper premiado, no sé cuántos premios internacionales de publicidad, españoles ya ni te digo. ¿Qué más? Uno de los creativos más importantes del siglo XX también. Entonces, pues bueno, es que Tony es difícil de presentar, ¿no? Para mí, Tony es un filósofo. Yo creo que construye desde conceptos muy simples discursos filosóficos en torno a la publicidad y a su profesión, y es un placer escucharlo. Yo disfruto escuchando sus charlas, sus conferencias, porque siempre aprendes algo, ¿no? Desde esas reflexiones sencillas del día a día, de la cotidianidad, creas discursos maravillosos, ¿no? Y a mí eso es lo que más me gusta de Tony. O sea, podríamos hablar media hora o incluso Sí, dos, pero en realidad bueno, tenemos una entrevista del copón que viene ahora sí, enseguida. sí. Es que es un momentazo. Bueno, pues le damos entrada, ¿no? Le damos entrada a la entrevista. Tony Segarra. Hola, Tony. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir a nuestro canal. Nada, muchísimas gracias por invitarme. Un honor total, vamos. Estamos flipando. Para mí, para mí. Estamos haciendo un esfuerzo por no ponernos hiper pelotas. Sí, sí, ¿no? sí, totalmente. Ya os advertiré, cuando os paséis de la raya ya os advertiré. Vale, vamos a situar a la gente, evidentemente que ya te conocen, pero cuando llegamos a tu web nos encontramos Alegre Roca y un correo allí y no tenemos más información. Entonces, ¿podrías contarle un poquito a la gente qué estás haciendo en la actualidad con la Sí. agencia? Bueno, de hecho, como habéis podido comprobar, hacemos un esfuerzo bastante notable porque que la gente no se entere de lo que hacemos. Pero, y la razón, que es un poco absurda y un poco estúpida, es porque nos llegan proyectos muy distintos y quisiéramos que siguieran llegando proyectos muy distintos porque, digamos, de alguna manera estamos tratando de huir de la especialización, ¿no? Del lugar al que nos había conducido trabajar en una agencia de publicidad que hace 15 años era un sitio muy generalista donde venían a parar los clientes con problemas globales de comunicación y que poco a poco, pues por la aparición de Internet y por la aparición de las distintas especialidades que han surgido después de tanta complejidad, pues nos habíamos quedado un poco en una agencia especializada pues, en hacer spots de televisión, que eran una parte importante, digamos, de la comunicación, pero no todo, ¿no? A mí eso me empezó a agobiar. Yo soy, por encima de todo, un curioso patológico y enfermizo. Y, de hecho, la salida de la agencia hace ya 4 años tiene que ver un poco con eso, con recuperar
la posibilidad de trabajar en cualquier tipo de proyecto. Es verdad que nos definimos sobre todo como estrategas y conceptualizadores de problemas de comunicación y que luego se pueden resolver de mil maneras distintas, y por eso tratamos de no explicarnos demasiado. Eso es un poco un error, teniendo en cuenta que somos gente de comunicación, pero lo contrario sería o bien ser confusos o bien explicar demasiado. Y preferimos quedarnos en esta especie de sensación de, a ver, estos señores, ¿qué saben hacer? Bueno, pues más o menos tenemos un cierto recorrido en la industria, más o menos sabe qué hemos hecho y en lo que somos buenos y en lo que no. Y bueno, pues es eso, nos llaman para cosas muy variadas y muy curiosas y estamos muy felices ahí. Pues es curioso, Tony, porque sobre todo en el marketing se recomienda mucho el tema de la especialización. Te tienes que especializar para llegar a una audiencia concreta, a un nicho concreto. En vuestro caso no es así, ¿no? Yo creo que haces un poco la defensa de ser un poco generalista, ¿no? Sí, no sé si es así. Sí. A ver, ya no es solo que nos recomienden ser especialistas, sino que el sistema, por definición, ya no solo en publicidad, sino que en general el sistema del mundo te lleva a la especialización. Es imposible resolver los problemas solos, es imposible resolver los problemas de una manera general. Ahora bien, yo siempre he reivindicado, sobre todo en un oficio como el mío, una visión lo más amplia posible. Es decir, que por lo menos hagas el esfuerzo de tratar de, digamos, romper esa inercia de la especialización hacia un lugar más generalista, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que sobre todo mi trabajo, que es un trabajo de conceptualización y de estrategia, pues cuanto más perspectiva tengas y más mirada lejana tengas y más distancia tengas sobre el problema, mejor lo ves y más fácil es recomendar, ¿no? Y en esa medida, pues sí, trato de, digamos, siendo un especialista como soy, porque no es, eso es inevitable, todos lo somos, trato de mantener la máxima lejanía posible sobre mi oficio, sobre los problemas, sobre Internet, por ejemplo. Siempre me preguntan, ¿tú qué relación tienes con Internet o con la tecnología? Pues hombre, la de un señor de 59 años que no es nativo digital, que nació cuando no existía esto y que trato de mantener todavía esa mirada un poco de lejos, porque yo no voy a poder entenderlo de cerca. Es química y físicamente imposible. Entonces, sí, somos especialistas, todos somos especialistas, no hay más remedio, hace falta la especialización, o sea, no se progresa sin esa especialización y sin ese trabajo en equipo, pero yo creo que puedes hacer un esfuerzo por tratar de mantener una mirada, eso, global, ¿no? Qué interesante. Perdón, o sea, has hablado de la curiosidad y la Sí. pregunta ahora es, tú ahora mismo, como Tony, ¿no? O sea, no como persona de agencia, ¿qué te llama la atención y en qué estás metido? O sea, tu cabeza, ¿qué está ahora curioseando? Bueno, yo llevo años tratando de entender, la verdad, o sea, ya no solo en mi oficio. A mí me parece que la publicidad, por lo menos tal como la he entendido yo siempre y como la he trabajado, que es desde los mensajes más globales de las marcas, es bastante una pequeña reproducción del mundo, ¿no? Porque vas saltando, digamos, de categoría en categoría y vas viendo un poco pues, las múltiples facetas del mundo. Pues saltas de una compañía aérea a una de coches, una de coches a una de compresas y un poco pues vas viendo los públicos distintos y los problemas distintos, aunque sean los problemas pequeños, los problemas que resuelven las marcas que son, pues, bueno, problemas pequeños o no tan pequeños. A veces un lápiz de labios o una cerveza puede ser lo más... Estos días lo hemos visto con el confinamiento, ¿no? Tomarse una cerveza con los amigos era lo que más deseábamos todos en el mundo, ¿no? Y lo que más echábamos de menos. Entonces, ¿en qué estoy? Estoy en tratar de entender desde el clarísimo convencimiento de que no se puede entender. O sea, digamos, si alguna cosa ha hecho Internet ha sido devolvernos a la incomprensible complejidad de la vida y del mundo en general, ¿no? Yo creo que, sobre todo en publicidad, partíamos de una situación tan sencilla, tan fácil, ¿no? Hacías un spot, lo metías en la tele, funcionaba, todo era... Entonces, esa apariencia de orden que también el mundo tenía, ¿no? Las leyes, los sistemas que nos hemos dotado para sobrevivir y para tratar de navegar en esa incertidumbre, en ese caos, hombre, Internet se los carga bastante. O sea, Internet transparenta bastante que vivimos en medio de un lío tremendo y que hay que adaptarse a vivir ese lío, ¿no? Entonces yo estoy, pues eso, tratando de entender, leo desde hace tiempo pues mucha filosofía, mucho ensayo, tratando pues de entender conceptos pues como la complejidad o como el concepto de Bauman maravilloso, ¿no? de esa sociedad líquida y tratando de aplicar eso a lo que veo cada día en mi trabajo, que insisto, yo creo que la publicidad tiene esa ventaja o esa virtud, ¿no? Que es un negocio que ve superficialmente el mundo, ¿no? Tenemos la virtud de meternos en muchos temas muy a la vez y tratando de tener esa, digamos, esa perspectiva de lo que está pasando en la epidermis del mundo, ¿no?
no profundizamos mucho. Y a mí me cuesta profundizar, por ejemplo. Yo soy muy disperso y agradezco esa posibilidad de ir saltando de un tema para otro y de verlo con un poquito de perspectiva, ¿no? Pero bueno, no te sabría decir, estoy en todos los temas que me aparecen, me parecen apasionantes. Es un poco mi problema, ¿no? Que dice mi socio Luis Cuesta, dice que no tengo cajones del no, y ahora me habéis preguntado también, siempre dices que sí a todo el mundo, pues que siempre me parece que hay algo interesante, o sea, no. Seguro que hablando con vosotras pues aprenderé cosas, y con el cliente que me llame para no sé qué, pues aunque sea un coñazo, pues diré, pues oye, igual hay algo aquí, o igual hay un problema interesante a resolver, o sea que sí, tengo ese defecto. Total. Pues mira, a lo mejor relacionado con lo que hablas de Internet, ¿no? Tú en un artículo en el 2001 dijiste hay algo maravillosamente utópico en todo esto. Imagino las marcas siendo conquistadas, poseídas, gobernadas por los usuarios, sus creyentes, que dirigirán sus pasos a través de una elaborada red de conversaciones y vivencias. La utopía creo que se ha hecho un poco realidad, pero no sé si tan maravillosa como la pintaba. ¿Qué piensas, Tony? Sí, Sobre todo en este contexto de Internet tan raro, ¿no? Yo no recordaba que había escrito eso. Me fascina que sea hace 20 años. O sea que ya estábamos metidos en el mismo lío exactamente hace 20 años. Bueno, o por lo menos se vislumbraba lo que podía pasar. Bueno, las utopías no dejan de ser imposibles a los que son rumbos, ¿no? Son digamos, puntos en la lejanía a los que te quieres acercar. Luego, siempre que te acercas son más feos de lo que parecía y siempre son menos interesantes, pero al final lo que te obligan es a caminar, ¿no? Y como en los poemas, ¿no? Al final lo importante es mucho más el viaje que la llegada, ¿no? Sí, yo creo que es una profecía autocumplida, yo creo que se veía bastante claro. También es cierto que, como tú dices, eso se ha convertido en lo bueno y en lo malo, ¿no? Es decir, que Twitter, por ejemplo, como red social, pues, que es una red social maravillosa y donde te informas y comentas y hablas, es también un bar de borrachos en el que se lincha a cualquiera bajo cualquier excusa tonta, y hay una especie de diversión en el mal y en el dolor. Entonces, sí, digamos que al final no deja de ser la humanidad en su máxima expresión, lo bueno y lo malo de la humanidad. Y eso es lo que efectivamente, Internet ha transparentado lo bueno y lo malo. Yo creo que en un momento determinado pensamos, oye, solo va a salir lo bueno del ser humano, como nos hemos preguntado al principio de la pandemia, ¿no? ¿Saldremos mejor? Bueno, pues saldremos mejor y peor. Claro. Al final, somos así, y esa es la gracia de que seamos así. Es decir, no habría gente buena si no hubiera gente mala, ¿no? Oye, y esta nueva realidad de la comunicación, ¿te ha tocado o has sufrido no es la palabra, has notado el aprendizaje nuevo a moldar de esta publicidad de agencia que salía en canal de televisión, ahora a movernos en redes? ¿A ti has tenido este ruido interno cuando tienes que ajustarte? Decir, no, a esto que me servía aquí ahora no lo puedo usar. Bueno, la sensación muy clara de haber sido arrojado a la ignorancia, ¿no? La ignorancia, que por otro lado es lo consustancial al ser humano y lo natural del ser humano. Es decir, ya el primero de los grandes filósofos occidentales, ¿no? O el primero conocido, digamos, que era Sócrates, ya dijo, o supuestamente dijo eso, yo solo sé que no sé nada, como expresión máxima de sabiduría, ¿no? Pues yo creo que eso, lo que nos ha ocurrido es que hemos pasado de... La especialización, ¿qué problema tiene? Tiene el problema de que tú tienes la fantasía de saber. Entonces, digamos, reduces tu mundo a una cosa pequeña, una cosa abarcable, porque esa es la manera de progresar, pero corres el riesgo de pensar que el mundo es eso, ¿no? Que efectivamente conoces sus reglas y conoces sus fundamentos, ¿no? Y no es así en ningún caso. Entonces, lo que nos ha ocurrido ha sido, y lo que me ha ocurrido a mí particularmente, yo creo que a cualquier persona honesta, es que nos hemos vuelto a ver de nuevo hostia, no sé nada de nada y tendré que aprender en cada proceso, lo cual es una maravilla. Porque al final yo siempre digo que la vida se puede resumir básicamente en dos cosas, que es aprender y querer, o amar. Y no sé si las dos cosas son incluso las mismas o son muy parecidas, ¿no? Entonces yo creo que mientras tengamos, digamos, la sensación de que todo lo que se nos pone por delante es algo nuevo y hay que aprenderlo, pues estamos vivos, ¿no? Entonces, bueno, tiene la angustia esa tremenda de ay, no sé de nada y qué voy a decir esta vez, pero por otro lado es muy estimulante, ¿no? Y Tony, ¿qué visión tienes tú de todo este nuevo marketing digital, la nueva agencia de publicidad?
el copywriting, que es una especialidad que ahora está bastante de moda. No sé, desde esa, sobre todo de toda tu experiencia, recorrido y trayectoria, ¿qué visión tienes de estas nuevas profesiones digitales, ¿no? Sobre todo del copy, que nos interesa a nosotros como copy. Ya, te agradezco mucho que me hayas dicho storytelling porque me hubiera enfadado. Qué bueno. A ver, bueno, es que tengo la sensación de estar diciendo todo el rato lo mismo, pero voy a tratar de avanzar por otro lado. Con respecto a la redacción, es interesante. Yo creo que, y creo que lo escribí también hace mucho tiempo, lo he escrito varias veces, creo que por alguna razón, bueno, por una razón muy evidente, que es que nos comunicamos a través de un lenguaje muy limitado, que es el lenguaje hablado y escrito, pero muy eficaz para, digamos, ponernos de acuerdo entre nosotros. De hecho, hay que tener en cuenta que el lenguaje surge con un fin administrativo, es decir, surge en el origen de los tiempos no para hacer poesía ni para hacer maravillas ni para hacer arte, sino para contar digamos, los fardos que tengo que venderle a este tío, o cuántos les he vendido, cuánto me debe. Entonces, ese lenguaje tan limitado y tan pobre es el que nos sirve nos ha servido para desarrollarnos como civilización. Y entonces, yo que soy un amante profundo de la dirección de arte, como sabéis, o como he dicho muchas veces, me daba cuenta de que, en cambio, en las agencias gobernábamos los redactores, porque éramos capaces de poner en un folio, en un papel, aparentemente explicar la idea, ¿no? O tratar de explicarla luego a un cliente. Y siempre me pareció mal, siempre me pareció que, bueno, por supuesto yo me aproveché de eso, obviamente, porque al final uno tira para lo que sabe, pero siempre sentí que el trabajo decisivo de la publicidad siempre ha sido, digamos, la construcción de un tono, de una manera de ser, de una personalidad, de un aspecto. Yo lo llamo mucho aspecto porque me parece que tiene que ver con eso. Y eso al final lo hacen los que bajan las cosas a la realidad más corpórea, que suelen ser pues eso, los realizadores, los fotógrafos, los ilustradores y el director de arte, digamos, como el que ordena todo ese material. Entonces, en esa medida no sé si ahora es más importante que antes el copywriting. Antes ya era demasiado importante, me parece, dentro del esquema. Es verdad que, digamos, vivimos en un mundo, el mundo de Internet, donde las limitaciones y las posibilidades, pero las limitaciones son enormes, y entonces es verdad que ha habido una especie como de resurgir de la palabra o de lo escrito, como el mínimo de comunicación que podemos sostener y mantener con los demás, ¿no? Y bueno, y de pronto ha habido gente que se ha especializado casi en hablar en breve y en hablar en corto y en hablar con palabras. Y luego ha surgido esta cosa de que nos hemos dado cuenta de que, digamos, la narración es una manera de ordenar la vida, ¿no? Al final es casi más real la ficción que la propia realidad, que es un desbarajuste y un cacao y un lío tremendo, ¿no? Y de pronto contamos una historia alrededor de la realidad y parece que la ordenamos, parece que ahora ya te entiendo, ¿no? Ahora lo sé. Hay un escritor, poeta físico que se llama Agustín Fernández Mayo, al que yo cito mucho siempre, que habla de esa idea de que la realidad está hecha de fragmentos incomprensibles y que narrar es coger unos cuantos de estos fragmentos y juntarlos, ¿no? Buscar lo que llama ese elemento de la matemática que yo no entiendo muy bien, que es la constante, ¿no? Buscar la constante de una historia, de un elemento. Entonces, eso es verdad que en general se hace de una manera más fácil y más rápida con palabras, ¿no? Y sobre todo que el otro lo entiende mejor con palabras. Es así, es decir, ya te digo, el lenguaje tiene esa virtud de ser tan sencillo y tan primitivo y tan básico, ¿no? Que nos permite decir, hola, hola, y ya parece que hay ahí una conexión, ¿no? Más allá de eso, yo sigo echando de menos que eso que yo no sé hacer, pero que admiro tanto y que valoro tanto, que es la construcción de una personalidad, de un aspecto, de un tono, pues tenga más relevancia. Pero ya entiendo que ir a un cliente y decirle, tu marca es verde, que a veces es la realidad, es decir, que a veces o tu marca es escuchar una música y decir, es esto, pues es muy difícil de explicar, y es muy difícil de vender, y es muy difícil de que el cliente coja y vaya a su presidente y le diga, oye, que me han dicho que somos verdes. ¿Y eso qué es? Pues no lo sé. Pero muchas veces sí. Es más eso que el PowerPoint rollo que le contamos con montones de definiciones, ¿no?
Totalmente. No sé si te he contestado, me parece que no. Pero Sí, sí, sí. he intentado irme por otro lado para no decir lo mismo. No, no, ese se refería a que ante tal demanda por la presencia online de todas las marcas y todas las empresas que ahora necesitan tener su canal de venta online, empiezan a salir nuevos oficios. En realidad nosotros, por ejemplo, somos copywriters que nunca jamás trabajamos ni estudiamos publicidad y que de pronto nos vemos poniéndole palabras a los negocios. Y entonces nos preguntábamos eso desde la tradición de la publicidad, de la experiencia, y luego ves como setas, ¿no? O sea, un montón de especialistas o que en realidad ya tenemos 4 días de experiencia. Digo, debe ser muy loco ver esto, ¿no? Pero bueno, y quizás ni siquiera lo ves, porque igual estás en otro plano, Claro. y no te cruzas con toda esta oferta, ¿no? No, un poco sí me cruzo y desde luego me cruzo cada vez con más especialidades. Ahora, claro, cuando estabas diciendo eso, ¿ves? Me decíais, ¿por qué dices que sí a todos? Pues porque te hace pensar estar hablando con vosotras. Estaba pensando que quizá lo que está ocurriendo claramente es que estamos construyendo el mundo en otro lugar, desde el origen. Es decir, Internet es una reproducción del mundo digamos, en una atmósfera, en un entorno distinto al supuestamente físico, que también habría que hablar mucho sobre lo que es físico, lo que no es físico, y si Internet es físico o no lo es. Pero hay una reproducción del mundo en otro lado. Es decir, las empresas tienen que existir en otro sitio, ¿no? Existo en la calle y existo también en Internet y tengo que existir ahí. Y quizá por eso estamos volviendo un poco a lo que decía antes de la utilización de la palabra como elemento casi fundamental de ese principio de construcción. Es decir, oiga, vamos a empezar algo. ¿Cómo se empieza? Pues como se empezó siempre, construyendo un lenguaje en el que nos podamos entender, ¿no? Y ese lenguaje es el que es. Es decir, está claro que la música como lenguaje es infinitamente más perfecto que el lenguaje escrito y hablado, infinitamente más. Es seguramente la mayor construcción en términos de comunicación que ha creado el ser humano y la más bella y la más hermosa, pero no nos sirve para acordar un trato, para hacer un contrato, para vender unos calcetines, no nos sirve. Nos sirve en todo caso para crear una emoción, para trasladar una sensación, para elevar el espíritu, para invadir Polonia, como decía Woody Allen de Wagner, ¿no? Pero no nos sirve para hacer una mínima transacción, para sobrevivir, te diría, ¿no? Entonces, bueno, es posible que lo que dices tú es cierto, es decir, que en la medida en que estamos reconstruyendo el mundo y nos están pidiendo cosas muy básicas, que es, oiga, va a pasar gente por esta calle que es Internet, que no sabemos muy bien de dónde vendrán, ¿qué les digo para captar su atención de una manera rápida, inmediata, que me entiendan? Pues lo que siempre ha existido, ¿no? Que es el mínimo común denominador que hemos encontrado en el lenguaje, que es esto básico. Calcetines a 10 euros, ¿no? Totalmente. En defensa del arte, perdón, Susana, me salgo. Que Sí, hablaba con una mujer de familia polaca. Bueno, su familia la pasó el gueto y tal. Y su padre le contaba historias, ¿no?, de la época y decía que en el campo de concentración los artistas eran los más valorados, o sea, los que tenían garantizada la supervivencia, porque tanto eran necesarios para los que estaban secuestrados como para los alemanes. En los dos lugares eran muy preciados, ¿no? O sea, ese ratito de desconexión con el arte, pues era para sobrevivir. No, claro, efectivamente el arte, en realidad el arte nos salva, ¿no? Por eso, vamos a ver, yo soy muy fan de un filósofo que se llama José María Esquirol, que tiene un libro extraordinario que se llama La resistencia íntima y acaba de sacar otro que se llama Humano más humano. Él siempre escribe de lo mismo y él habla de que el ser humano, la condición humana por definición es la condición del herido, ¿no? Él habla de la herida infinita, pues, la herida de la muerte, es decir, la herida de la vida o la herida del otro, ¿no? Y frente a eso, digamos, frente a esa herida y ese dolor permanente, a pesar de que la vida es gozosa y todo lo que quieras, pues ahí, digamos, el arte de alguna manera nos cura, ¿no? Él habla de curar, literalmente. Como habla de herida, pues habla de, oye, pues ¿cómo nos curamos? Pues bueno, pues nos curamos queriendo a otro, nos curamos pues haciéndonos una casita en algún lado, con una cierta sensación de amparo, cuidando al otro, juntándonos y contándonos historias y rescatando la belleza del mundo, ¿no? O haciéndola notar. Siempre uso también ese momento maravilloso de American Beauty, que el chaval, no sé si lo recordáis, el chaval enseña un vídeo a la amiga, novia, con la bolsa de basura ella volando, ¿no? Y el tío le dice, hay tanta belleza en el mundo que a veces es insoportable. Pues es así.
Y nosotros un poco lo que tratamos de buscar, como publicitarios, lo que tratamos de buscar es un poquito la belleza que hay en cosas mezquinas, ¿no? Es decir, ¿hay belleza en una salchicha de Frankfurt? Pues sí que la hay, claro que la hay que buscarla. Por eso siempre digo que en el fondo no somos otra cosa que un poco poetas malos, ¿no? O sea, como poetas de lo No es porque mezquino, ¿no? Sí, Bueno, no somos echamos Vicente fuera. Alessandre, pero bueno, hacemos un poco de poesía. Bueno, tú haces poesía, en algunas campañas es poesía pura, ¿eh? Y bueno, y Tony, en este mundo, ¿no? Que donde hay que llamar la atención, no sé si se peca mucho para llamar la atención de ese sensacionalismo, de esa provocación por provocar. No sé si tú tienes líneas rojas en cuanto a eso, ¿no? En el objetivo de la publicidad, ¿no? Si realmente vale todo. A ver, no vale todo, obviamente. Más que líneas rojas, yo tengo, supongo que mi propia sensibilidad y mi propia personalidad que me lleva a sentir que hay algunas cosas que no van conmigo, que me dan vergüenza o que me parecen horrorosas. Y de pronto a veces veo gente que hace cosas que yo no sé hacer y siento envidia. Es decir, o que se atreve a cruzar esas líneas que yo no me atrevo a cruzar y de pronto me parece que consigue cosas maravillosas. Pero yo creo que es como en la vida en general, como que todos tenemos una personalidad y luego, más allá de una personalidad, yo creo que tenemos una responsabilidad también. Es decir, como gente a la que nos es otorgado el privilegio de hablar con muchos otros a la vez. Es verdad que cada vez menos, pero nosotros hemos hablado con millones de personas a la vez haciendo nuestros anuncios y eso es una responsabilidad enorme. Entonces, yo creo que es inevitable, más allá de que somos una profesión controlada, digamos, y de alguna manera censurada y, bueno, me parece relativamente bien. No la censura, pero sí, digamos, un cierto control externo. Yo creo que hay una responsabilidad tremenda enorme. Yo no conozco a ningún publicista de talento que no tenga muy clara esa sensación de que no podemos decir cualquier cosa y no podemos hacer cualquier cosa. No vale todo, ¿no? Más allá de que en realidad la notoriedad por la notoriedad es perjudicial para las marcas normalmente, ¿eh? Yo creo que lo difícil de nuestro oficio es construir notoriedades pertinentes, ¿no? O sea, hacer que una marca se diferencie siendo ella misma, no siendo otra, o no siendo una barbaridad, o no contratando un famoso que la tapa o que la colapsa. Entonces, creo que ese realmente es el mérito, ¿no? O sea, ser capaces de sobresalir siendo lo que somos, ¿no? Qué bueno. Eso no es sencillo. No, para nada. Por eso, cuando digamos, se dice, no, es que publicidad la hace cualquiera. Bueno, no lo hace cualquiera. Es un trabajo complicado. Es un trabajo de venta. Y en ese sentido, un trabajo complicado no lo hace todo el mundo. Pues hay un tema que es recurrente en tus charlas, en el libro, que por cierto, me encantó tu libro. Muchas gracias. Y me emocionó mucho porque la tendencia constantemente, que es algo también muy humano, que es intentar reducir las cosas, ¿no? Vale, ahora te voy a hacer un curso de publicidad en 3 sesiones y vamos a tocar los 7 puntos básicos y entonces nos atrae decir, vale, lo atrapo, ¿vale? Voy a hacer este curso y lo voy a atrapar y voy a saber lo que tengo que saber para lograrlo. Entonces, y luego, bueno, claro, te embarcas en campañas y si tienen que ser medibles, tienen que ir a resultado, tenemos que superar este porcentaje, bla, 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 bla. Y tú dices, y voy a citar textual, dices, hemos hablado de instinto, de descontrol, de emociones, y sin embargo, llevamos más de medio siglo tratando de convertir todo eso en algo medible, mesurable, evaluable, cuantificable. Y háblanos de esto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es el gran tema, ¿no? Es el gran tema de la publicidad, desde luego. El tema de cómo cuantificar lo incuantificable y cómo, digamos, sobrevivir a la angustia, y hablo desde el cliente, desde el punto de vista del cliente, cómo sobrevivir a la angustia y al pánico de que voy a invertir una enorme cantidad de dinero, porque siempre es enorme, o sea, aunque sea pequeña, para el que la gasta siempre es enorme, voy a invertir una enorme cantidad de dinero en algo que nadie me garantiza que vaya a funcionar. Que por otro lado es común a la vida humana, pero está claro que uno que invierte mucho dinero y que invierte mucho riesgo en algo quiere tener la máxima seguridad posible y no la tiene. Entonces, en ese debate estamos y estaremos. Ahora, por ejemplo, digamos, parece que hayamos encontrado de nuevo una solución fantástica que es el Big Data y el Data. Ahora sí, ahora ya hemos encontrado la manera
perfecta de cuantificar. Pues no, o sea, lamento anunciar desde ya, y no soy profeta diciendo esto, que el data tampoco sirve para esto. Es decir, Claro. podemos encontrar efectivamente maneras de minimizar riesgos, pero al final eso normalmente nos conduce a la medianía, a la mediocridad y a la indiferenciación. Es decir, el otro día me preguntaba mi hija, Olivia, ¿y por qué los coches, está ahora con los coches y le gustan los coches viejos, no sé qué, ¿por qué todos los coches no son iguales? Bueno, porque los diseña el túnel del viento, los diseña la minimización de riesgos. Es decir, yo tengo que diseñar un coche que cumpla unos parámetros, que haga, y al final se parecen todos. Pues, bueno, pues para diferenciarse, que es el kit de la cuestión en nuestro trabajo, hay que asumir riesgos. Y es muy difícil asumir riesgos, pero no lo digo solo en la publicidad, en la vida en general. Es muy difícil darse la mano a la cabeza y tirar para adelante. Entonces, la pregunta que me haces es justamente el debate central e irresoluble de la publicidad. Es decir, cómo sobrevivimos en ese mundo en el que no va a haber una garantía, pero al mismo tiempo sabemos positivamente que utilizar ese lenguaje inconmensurable, inmedible, incuantificable, funciona. Muchas veces funciona, no siempre. Tampoco muchas veces, algunas veces funciona. Y algunas veces funciona increíblemente. Y cuando funciona increíblemente, hacemos ganar una cantidad de dinero brutal. Y por eso seguramente tiene el valor que tiene lo que hacemos, ¿no? Pero no es posible medirlo, no es posible cuantificarlo. Y en ese debate nos moriremos y nos iremos. Es decir, yo creo que ahora mismo estamos en un momento malo porque la sensación de que el data cubre la decisión es muy evidente, digamos, muy asumida. Yo creo que es un error, pero está muy asumida y nos costará, porque el data está en el inicio y nos costará mucho llegar a la conclusión de que, ostras, pues hemos utilizado el data y hemos llegado a ser lo mismo que el de al lado. Pues, es que el data es el mismo para todo el mundo. Es decir, al final, digamos, lo que diferencia un dato de otro es la interpretación de ese dato y, por tanto, la mirada humana y, por tanto, la mirada falible. O sea, y la mirada, digamos, bueno, yo te diría que poética o intuitiva. En realidad, cuando yo hablo de poesía, hablo de esa intuición que te permite entrever una verdad por ahí en la niebla, ¿no? Y dirigirte a ella sin razonamientos y sin explicaciones. Es decir, yo creo que está por ahí y lo tienes que creer. ¿Yo por qué tengo que creer a este tipo? Entonces, yo cuando me cuentan esto y cuando me preguntan esto, digo, bueno, pues porque tengo 59 años, porque tengo una trayectoria, porque me he equivocado muchas veces ya y he acertado unas cuantas más, pues tengo derecho a que se valore lo que digo. De hecho, se me valora. O sea, no me voy a quejar de eso, ¿eh? Pero bueno, hay que buscar eso. Y lo contrario también, es decir, en un joven que empieza, pues hay que valorar que no se ha equivocado, no ha acertado y que por tanto tiene intuiciones probablemente muy brillantes y muy frescas y muy nuevas, que hay que tener en cuenta también. Entonces, bueno, se trata de arriesgarse, como siempre. Pero sí, es el tema del que jamás saldremos, ¿eh? Y estamos siempre en bucle, ¿no? Esa frase maravillosa de no sé qué cliente que decía, sé que el 50% de lo que invierto en publicidad lo tiro a la basura, pero no sé qué 50% es, ¿no? ¿Cuál será? Qué bueno. Hostia, ¿cómo vivo con eso? Mal. Yo me pongo mucho en la piel de los clientes, ¿eh? Porque creo que nosotros por naturaleza debemos ser empáticos con el consumidor, con el cliente, con el producto, casi te diría, ponernos en el producto y entenderlo. Y entiendo que sufren mucho. Y yo trato de evitar que sufran, no trato de tranquilizarles, pero claro, no tengo herramientas, no tengo datos. Este spot que has hecho, Tony, ¿va a funcionar? No lo sé. Lo he hecho para que funcione. Tengo la intuición de que funcionará. Otras veces ha funcionado, pero no lo sé, es que no lo sé. No te puedo decir. Claro, imagínate, hombre, tú tiras un poco para resolverlo en la práctica de tu autoridad, de tu posicionamiento, Tony, pero imagínate sin autoridad ni nada, dice a un cliente, mira, yo no tengo ni idea, pues que es complicado, claro. Es muy complicado y por eso no lo decimos. Es decir, decir no lo sé es un escándalo. Sí, totalmente. Claro, me remito a mí una de las cosas que me ha fascinado de la pandemia ha sido ver a la ciencia contra las cuerdas, ¿no? Es decir, y ver a los científicos honestos, decir, oiga, mire, es que no sabemos nada. Estamos aprendiendo a marchas forzadas, es una maravilla cómo aprendemos y a la velocidad que aprendemos, pero sabemos poca cosa. Este bicho nos va liando todo el rato, nos va demostrando cosas distintas cada vez y no sabemos nada. Entonces, es duro y es escandaloso en una sociedad que digamos que ha sustituido a Dios por la ciencia,
y hoy la ciencia es una religión porque nos otorga, digamos, una certidumbre que no es verdad, pero que nos parece que nos la otorga, pues estos días, estos meses, ver a científicos honestos reconocer que no, que tampoco, a mí me ha consolado, me ha tranquilizado, porque yo muchas veces me encuentro en esa situación, es decir, ya veo que este señor que me paga dinero quiere que le tranquilice, pero es que no sé cómo hacerlo, ¿verdad? Sí, la palabra al final fue incertidumbre. Pero bueno, volviendo, rescato lo de antes, porque a mí me interesa que como reivindicar el caos, ¿no? Sí. Es como, al final, te llaman, te contratan y en el momento en el que el cliente se encuentra, porque, sí, bueno, en mi caso que yo comparto lo que va pasando, ¿no? Y entonces llega el momento del caos y hay esa sensación de, oh, esto se va, esto qué está pasando, ¿no? Entonces, como no, es parte, no se puede llegar a un puerto sin pasar por un momento de esta incertidumbre, de que se ven todas las posibilidades a la vez y aparecen los errores, que de esto también te hemos escuchado hablar. Clarísimamente. Los errores. Claro, el error como herramienta de aprendizaje y por tanto de positiva. Es decir, creo que es más problemático no equivocarse, ¿no? Lo he escrito muchas veces. Es decir, muchos problemas que hemos tenido en algunas campañas ha sido acertar sin saber por qué, ¿no? Es decir, esa campaña que es un éxito inmediato, total, y que dices, bueno, ¿en qué tecla hemos apretado? Si no hay un error, si no hay alguien que te dice, mira, está todo bien, pero por aquí, que dices, ah, vale, es verdad, y rectifico el rumbo, es lo que tú dices, es clarísimo. Yo creo muy, muy firmemente en eso, es decir, vamos a poner un lugar de destino, vamos a poner, ahora lo llamamos propósito, me da igual, es decir, antes lo llamábamos misión, visión, valores, lo que sea. ¿Mi marca qué es? Me sorprende que las marcas estén buscando su propósito a estas alturas. Yo pensaba que ya tenían uno, pero bueno, da igual, ahora lo buscamos de nuevo. Pero seguir un rumbo y entonces efectivamente vendrá una tormenta que te apartará, incluso te hará pararte o te hará ir en dirección contraria, pero no hay que olvidar que, a ver, en cuanto pueda, giro y vuelva a ir hacia allá. Porque lo contrario, es decir, no tener esa visión de largo plazo, que no deja de ser quimérica también, no deja de ser utópica, pero es que la utopía es eso, es un rumbo, ¿no? Es lo que decíamos antes del texto del 2001. Es decir, bueno, Internet nos marcó una tendencia que luego pues, ha sido la que ha sido, pero hemos ido hacia un lugar, ¿no? Hemos tratado de avanzar hacia un lugar. Sin eso, lo que haces es dar bandazos. Literalmente lo que se dice es dar bandazos y fragmentarte, equivocarte todo el rato, ir de un lado para otro y básicamente no avanzar, ¿no? Un concepto que a mí me parece fundamental que es no construir. No construir. Ayer me decían que Jaume Alemany, que es el director de marketing de DAM, que es uno de los grandes directores de marketing de este país, dice, mediterráneamente tiene campañas mejores y peores. Hay algunas que hemos acertado y otras que no hemos acertado nada. Ahora, después de 11 años, cada una ha construido algo. Unas un poquito más y otras un poquito menos. Una era un ladrillo y otras eran 2 vigas y 14 tejas. Pero estamos construyendo alguna cosa, ¿no? O sea, cuando te apartas y te tiras hacia atrás, ves, ah, vale, ya veo lo que es esta marca, ¿no? Ya la entiendo. Pues sí, o sea, frente a la incertidumbre, al final, y voy a decir otra palabra que es un escándalo, como no lo sé, al final hay una fe, hay una creencia, es decir, todo es caos, ¿de acuerdo? ¿Qué hago para vivir? Construirme una fe. Yo creo en esto. Y las marcas, lo primero que tienen que hacer es decir, no mi propósito, mi fe. ¿Yo en qué creo? ¿Yo por qué he venido al mundo? Porque habré venido al mundo para algo. Esa es la primera pregunta que hacer. Es decir, ¿tú para qué has venido al mundo? ¿Para ganar dinero? No vale. Y hay muchas que tienen ese problema. O sea, harás dinero como consecuencia de algo. Bueno, volvamos otra vez al principio. ¿Para qué has venido? O sea, ¿con qué vas a ganar dinero? De acuerdo, ganarás dinero, lo harás muy bien, pero ¿qué pretendes traer al mundo? Y en ese ¿qué pretendes traer al mundo? Siempre hay una voluntad de mejorarlo, aunque sea pequeña, ¿no? Porque si no, he venido a empeorar el mundo. Bueno, pues nadie te va a comprar, ¿no? Es verdad que, me puedes decir, es verdad que en el proceso de aportar algo al mundo puedes empeorarlo, sí. Opinar, es cierto. Desde la inconsciencia. Es cierto, pero yo en el origen de mi planteamiento está, pues no, yo quiero hacer viajes más baratos porque creo que la gente... Porque quiero que la gente me compre mucho, pero bueno, porque al final lo que consigo es que la gente viaje más. Pues vale, ¿eso es bueno o es malo? Pues tiene algo bueno y tiene algo malo, está claro. Y luego, lo que tú dices, esa capacidad de adaptación es lo que nos da la realidad. De pronto decimos, oye,
yo es que embotello agua y la embotello en una botella de plástico. Y resulta que esto, yo no lo sabía, pero esto está muy mal. Hostia, ¿y ahora qué hago? Pues tendré que cambiar, porque si no cambio me moriré. Entonces, a mí me hace mucha gracia lo del propósito, porque digo, bueno, es que no es un propósito, es que es supervivencia. Es decir, que no se puede seguir siendo machista patriarcal en la vida, pues o sea, es así. Yo tengo 3 hijas, lo veo clarísimo, ya no se puede ser y lo eres. Y sin darte cuenta, y tienes que aprender de pronto a los 59 años a no ser un burdo machista. Bueno, pues que tienes que dejar de emitir mierda al espacio, pues es verdad, pero ¿qué hago ahora? Yo hago coches, bueno, pues dame un poco de tiempo, ya veo que tengo un problema. Entonces, hay que adaptarse, siempre ha habido que adaptarse. Si uno ve los anuncios de Soberano o de Veterano de los años 60, hombre, esa marca ha mejorado con el tiempo. Claro. Se ha tenido que adaptar. Ahora bien, ¿qué hace? Pues lo de siempre, vender un alcohol, que tú puedes decidir que el alcohol es malo porque produce adicción y que, de acuerdo, pero yo nací con eso y moriré con eso, porque el día que me lo prohíban moriré. Pero yo trato de vender, pues eso, yo qué sé, ¿qué vende un tío que vende alcohol? Pues felicidad, o juerga, o fiesta, o socialización, no lo sé. Claro. Sí, es complicado. Sí, claro. Y Toni, y hablando... Me enrollo mucho, perdonadme, ¿eh? No, esto es maravilloso. No, es que cuando has hablado de la adaptación, ¿no?, a la evolución social, a los cambios sociales, si tú ahora, con esta visión actual, ¿harías alguna revisión de tus campañas? Claro. No, vamos a ver, sí, y luego que las campañas no valen. Yo te digo, Mano, por ejemplo, en el entorno digital, difícilmente hubiera progresado. Mano era una pieza, digamos, que tuvo la virtud de vivir de una manera maravillosa en el entorno en el que vivió. Es decir, al lado de un anuncio de Ariel, en medio de un partido de fútbol, y al lado 4 anuncios que chillaban, y de pronto se da un momento de paz, un momento de tranquilidad, un momento de reflexión, que vivía perfectamente, maravillosamente en ese contexto. No sé si hoy... O sea, me parece que, por ejemplo, las conversaciones del Sabadell, pues son ideas que se adaptan más a un mundo de capas, de profundidad, de tratar de decir alguna cosa, de tratar de simular una conversación de alguna manera, ¿no? Entonces, efectivamente, entre esas 2 campañas, por ejemplo, que podrían ser campañas más o menos icónicas de las que hemos hecho, pues hay un cambio de mentalidad enorme. No podíamos seguir pensando de la misma manera que pensábamos. Sí, y ahora, si tuvieras que adaptar esa idea al mundo actual, pues tendrías que pensar de una manera distinta. Ahora, ¿el te gusta conducir? Sigue sirviendo. Claro, por eso te decía que la temporalidad, esto que se busca muchas veces en las campañas, es complicado a veces, ¿no? ¿Hasta qué punto logra esa temporalidad? Que a lo largo del tiempo eso no pase, sí, siga manteniéndose, ¿no? No, claro, es que yo creo que muchas veces se nos malinterpreta cuando decimos, no, la idea, el concepto, construir la estrategia a largo plazo, eso es variar constantemente. O sea, el otro día oía de la Iglesia, a mí me fascina la Iglesia como organización, bueno, que ha sobrevivido 20 siglos y que es la gran maestra de la comunicación en general, en todo. Y hay una frase que, ahora no es una frase en latín que dice así, Ecclesia semper reformanda. Es decir, ellos dicen, para seguir siendo siempre los mismos hay que estar cambiando todo el rato. O sea, el otro día me lo dijo un cura que trabaja en el Vaticano en temas de comunicación y yo decía, eso debería estar en mármol en la entrada de todos los departamentos de marketing de todas las marcas del mundo. Es decir, efectivamente, para ser siempre el mismo, para ser la misma marca y tener los mismos valores, hay que cambiar todo el rato. Que es lo que tú decías tú del rumbo, del caos, de adaptarse. Es decir, no vale de nada empecinarse en quedarse ahí quieto porque te va a arrollar la realidad. Claro. La realidad es mudable, cambiable y la gente y todo. O sea, la incertidumbre te arrolla, te aniquila directamente. Es decir, al final la tendencia de la realidad es nihilista. O sea, nosotros nos resistimos a esa aniquilación. Por eso somos humanos, ¿no? Eso es hasta que un día morimos. Pero eso es lo maravilloso del ser humano, que se resiste a eso, ¿no? Y las marcas igual. O sea, se tienen que resistir a la disgregación, a la fragmentación. Como no lo hacen, se fragmentan. Como se dejan llevar, muchas veces, como nos dejamos llevar, nos fragmentamos. Por eso, al contrario, o sea, la voluntad de equilibrio, que al final es una marca, es un equilibrio entre muchas cosas, es una voluntad potente. Es decir, es ir contra la naturaleza, es ir contra la entropía, ¿no? Es ir contra el desorden fundamental del mundo, ¿no? Entonces, tú tienes que aguantar ahí, ¿eh? Hay una frase maravillosa que no recordaré exactamente, de Cormac McCarthy, de Meridiano de Sangre, es una novela espectacular, que habla del tipo que construye con piedra.
que tiene una voluntad de sobrevivir, casi de retar al universo, ¿no? Tío que construye con barro, no. Tío que construye con barro y con paja, sabe que esa casa un día desaparecerá en el cosmos, ¿no? Tío que construye con piedra, también le pasa eso, pero él tiene la voluntad de, no, yo quiero permanecer, esto me sobrevivirá, ¿no? Pues yo creo que el humano es eso, ¿no? Qué guay, me encanta. Tony, y eres una persona que tiene más premios, que igual empapelas la pared con tus premios, pero yo te quiero preguntar, ¿de qué te sientes más orgulloso tú? Yo de los últimos premios que me han ido dando de señor mayor, ¿no? De las trayectorias. A mí cuando me preguntan, ¿cuál es tu anuncio favorito? Es que yo no puedo decir un anuncio. Un anuncio es tan poca cosa, ¿no? Un anuncio es, en una conversación es una línea de diálogo, un hola, ¿cómo estás? Te veo bien, no estoy de acuerdo con lo que me dices. Bueno, tiene su importancia, claro, tiene su importancia en una conversación larga, ¿no? Entonces yo, cuanto más larga haya sido esa conversación, pues más orgulloso me siento, claro. O sea, de 20 años con BMW, que el te gusta conducir sigue ahí, a pesar de que ya no trabajemos con ellos y de que esté en lo alto de un edificio. Pero esas cosas te hacen sentir, de formar parte de una cierta cultura popular en algunas cosas. Bueno, pues eso es un poco el cielo de los publicistas y de los anuncios, ¿no? Eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Bueno, que, digamos, en un negocio tan efímero, tan de fuegos artificiales, tan así, tan leve, pues haber construido alguna cosa, por lo menos me gustaría pensar que me ha pasado eso y eso es lo que me hace sentir más orgulloso. Entonces eso, una trayectoria, ¿no? Pues que de pronto mis colegas decidan que merezco el CDC de honor, pues eso me hace sentir muy orgulloso, casi hasta la emoción, digamos, ¿no? De hecho, no, sin el casi. Pues eso, sí. Y luego los premios, pues claro, no hubiera llegado a eso sin esa bendita virtud que tenemos en este oficio de repartirnos tantísimos premios todo el rato, ¿no? Pero bueno, yo me he aprovechado de eso y lo bendigo, vamos, de una manera natural. Y Tony, cuando a ti te han llamado el mejor creativo del siglo XX o una de las 25 personas más influyentes en 2016 por la revista Forbes, ¿el síndrome de impostor cómo lo lleva? ¿Desaparece con el paso del tiempo o se hace más fuerte? Se hace abrumador. No solo el síndrome del impostor, que sí, sino la sensación primero, de gratitud y luego de desbordamiento. De decir, bueno, ya, que paren ya, ¿no? Porque hay un momento, o sea, está claro que tú te lo buscas, ¿no? Porque hay un momento que te esfuerzas toda la vida, no, venga, y le metes ahí, y de pronto luego viene la ola que es siempre tardía y siempre viene con retraso, del reconocimiento. Entonces, es una ola como que se desborda, o por lo menos en mi caso, no lo sé, a lo mejor no en el de los demás, pero mi caso ha sido como una exageración, ¿no? Y te sientes impostor, te sientes que estás tapando un montón de gente que tienen tanto mérito como tú o más y que tú la tapas, que tú la ocultas, que tus espaldas se han hecho tan grandes que ya no dejas ver a nadie de los que te han llevado, te han ido empujando hacia donde estás, ¿no? Entonces sí, lo trato de sobrellevarlo. Tampoco me lo creo mucho, es decir, lo agradezco mucho, lo olvido inmediatamente o trato de olvidarlo inmediatamente y procuro no ser consciente y yo creo que no soy del todo consciente. Y espero mantenerme así, porque no puedes ser consciente. Eso no es verdad, digamos. No te pueden nombrar mejor creativo del siglo XX y tú creértelo. O sea, el concepto de mejor no existe. Es decir, ¿qué quiere decir mejor? O sea, puede ser mejor en un momento determinado, en un contexto determinado, en una situación determinada. Pues mira, este es el que lo ha hecho mejor en este momento. Y aún así, en lo nuestro, o sea, eso lo puede decir un corredor de 100 metros lisos. O un tío que levanta pesas, a lo mejor, ¿no? Un matemático que llega a una conclusión clara. Pero un anuncio mejor, muy complicado. Entonces, bueno, pues lo agradezco mucho, porque como no lo voy a agradecer, pero hombre, no, es que no es verdad. Por lo tanto, pues, bueno, ¿qué voy a decir yo? Trato de contestar eso que digo siempre, que soy el mejor creativo del siglo pasado. Entonces, han venido muchos luego, ¿no? Ay, me he quedado empanadica. Pero estábamos aquí. Bueno, eso pasa. Ahora sí, ¿estás escribiendo? Nos encantaría comprarte otro libro. ¿Estás escribiendo? Pues mira, justamente ahora me voy corriendo a una reunión. Yo ya no escribí ese libro tampoco. Es decir, yo no me considero capaz de escribir un libro. Pero estoy metido en 3 ahora mismo. Pues uno es con Leopoldo Abadía, con el que voy a trabajar ahora, que es un señor maravilloso, un economista muy católico, con el que hablamos de vez en cuando. Él me llamó una vez, hace años, nos hemos hecho amigos, desayunamos de vez en cuando, y un día hablando de esto de la Iglesia, que es un tema que nos interesa a los dos de maneras distintas, digamos,
yo le decía, alguien tendría que escribir un libro un día sobre esto porque es un tema profundo y largo y tal cual. Que dijo, ¿por qué no lo escribes tú? Yo, pues porque no soy capaz. Y entonces me ofreció charlar él y yo y sacarles un libro de conversaciones en torno a ese tema. Y en eso estamos. Y de hecho bastante avanzados. Por tanto, por ahí habrá un libro. Luego me llamó una editorial de Sevilla, AdBook, que hacen libros para la profesión, sobre todo para la universidad y libros de publicidad. Lo mismo. Oye, hace falta un libro de lo que piensa Toni Segarra. Y yo no me veo capaz. Yo no sé lo que pienso. A esta altura no sé lo que piensas. No, cada vez lo sé menos y en cuanto me ponga a escribirlo me parecerá que estoy mintiendo. Yo no me veo capaz. Y entonces me ofrecieron lo mismo. Me dijeron, oye, ¿te verías capaz de que alguien te entreviste o te converse contigo y te saque? Pues yo encantado de la vida. Y me dijeron, David Torrejón, más encantado toda la vida. Maravilloso. Y bueno, con David Torrejón, pues hemos hecho una serie de charlas, una serie de conversaciones y saldrá un libro pues en el que hablaré con David de lo que me parece, como estamos hablando ahora, de lo que me parece la profesión. Así que, bueno, eso por otro lado. Y luego hay un tipo genial que se llama Edu Pou, que si no conocéis deberíais conocer, que es, digamos, un creativo de la era digital, ¿no? Es un creativo que nació con W y que luego se fue por el mundo y que ahora está en Tasmania y que ha sido una especie de vagabundo digital maravilloso, con el cual tenemos una relación muy curiosa y muy interesante que sería muy larga de explicar, un poco casi de padrinazgo, o así sin querer. Y un día me vino hace 4 o 5 años y me dijo, Toni, yo quiero tener una conversación contigo, ya veremos lo que hacemos luego con eso, un poco a partir de la idea de que tú eres un icono y un tótem de lo antiguo, de lo tradicional, y yo soy una especie de icono de lo nuevo que se ha muerto, y hablar un poco. Y el libro se titula La interrupción, porque la interrupción es un poco esa utopía que nos vendieron los del Internet digital de que la publicidad interrumpe, la publicidad que hacéis vosotros, la del pasado interrumpe y la nuestra no. La nuestra, una publicidad querida, una publicidad buscada, una publicidad deseada, ¿no? Luego eso se ha ido al garete todo, pero hubo, digamos, un debate en torno a eso y luego nos dimos cuenta, claro, que la interrupción es todo, ¿no? Que vivir es interrumpirse y que ligar es un proceso de interrupción y que el amor es una interrupción que nos viene pronto y que la pandemia es una interrupción extraordinaria. Entonces, bueno, nos hemos puesto a hablar gracias a Philippe, porque no arrancábamos, entonces Philippe Rouget, que es la persona que me ayudó a juntar mi único libro, pues ahora nos ha ayudado a juntar este y bueno, estamos ahí. Luego en el camino nos encontramos con que los dos nos fascinaba el cómic, nos liamos con Miguel Gallardo para que nos hiciera ilustraciones del libro. Entonces tenemos un libro absurdo que estamos presentando a las editoriales y a todos les fascina y al mismo tiempo dicen no sé qué hacer con ellos, no sé decir, y que supongo que algún día publicaremos. Así que ahora mismo estoy metido en 3. Qué guay, qué guay. Estupendo. Oye, Toni, ya la última pregunta. ¿Qué consejo le darías al Toni que empezó en publicidad hace, no sé cuánto, 25 años, más o menos? No, pues ya más de 30. Más sí. De 30 años. Tengo 59, empecé en serio pues con 24 o 25, o sea que 30 y pues a ese Toni de 24 o 25 años, ¿qué consejo le daría? Coño, que no se despiste, que haga lo mismo. O sea, estoy sí, yo tenía mucho... Vamos, me ha venido genial, ¿no? Claro, no sé qué hizo ese Toni de los 24 o 25 años, pero algo hizo bien, porque me ha traído hasta aquí. Así que, qué bueno. No teniendo ni idea de lo que hizo bien, porque ahora mismo no sabría decirte qué es lo que hizo bien, que no sé, que lo vuelva a hacer. Que lo vuelva a hacer, que está muy bien. Que estoy muy agradecido a la vida que tengo y a la vida que he tenido y muy orgulloso de ellas. Que obviamente hay 1000 millones de vidas posibles, pero es que la que me ha tocado ha sido muy agradable. Así que, y me lo he pasado muy bien, me lo sigo pasando muy bien. Me he divertido en horrores. Esta profesión es maravillosa para eso. Si estás enfermo de esta profesión, el consejo que siempre doy a la gente que trabaja en esto y que empieza es asegúrate de que estás enfermo. Luego, una vez te has asegurado de que tienes la enfermedad, que eso te tienes que hacer análisis, lo ves y te sale, luego asegúrate de que tienes talento para ello. No hace falta que seas Messi, no es necesario, pero que tienes talento, porque si no sufrirás mucho. Y eso te cuesta un poco, pero al final lo sabes. Es decir, si no, se pregunta a algún amigo y te dice, a ver, honestamente, de verdad, ¿tú crees que esto tengo futuro o me dedico a otra cosa? Porque si no, se sufre mucho. Entonces, si tienes las dos cosas, es decir, un mínimo talento y una vocación y una pasión por lo que haces, esta profesión es una maravilla. Si no, es un horror, ¿eh? Un horror, pero como no he visto... Yo he visto a gente en esa profesión sufrir mucho, pero mucho,
que me da mucha pena, ¿eh? Y entonces, bueno, prefiero que no se sufra, vamos. Bien, Toni, lo dejamos aquí Bueno, Mil gracias. y que no, vayas a gracias a escribir vosotros. esos libros que estamos deseosos ya de comprarlos y leerlos. Bueno, Ya recomendamos el que está ya publicado, lo recomendamos, pero vamos, encarecidamente porque es maravilloso. Y... Sí, hombre, debe hablar de lo mismo que ahora, porque los textos que me habéis citado, yo ya hace mucho que no lo releo, pero sigo diciendo lo mismo. O sea, debe estar más o menos tan desactualizado como yo, digamos. Hay que recalcar ciertas cosas. Sí, hay que insistir. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias, Toni, de verdad, por De acompañarnos. corazón, a vosotros, de verdad, me resulta muy útil charlar y hablar de estas cosas porque me ayuda a pensar. Yo he pensado también. Así que Muy bien. venga. Un abrazo muy Una fuerte, pasada. Toni. Gracias. Chao.